Un catamarán apareció a la deriva en el mar. El equipo de rescate que acudió a investigar se encontró con un navío abandonado. La tripulación había desaparecido sin dejar rastros. Era muy raro ver un navío a la deriva sin nadie a bordo. Había líneas de pesca tendidas en el agua. Los motores aún estaban encendidos. Había una taza de café o de té cerca del timón. Alguien había dormido en las 3 camas. Supusimos que había 3 personas a bordo. Parecía que nadie había tocado absolutamente nada. La gente había estado viviendo allí y de pronto se había ido. No había rastros de peligro, así que estábamos sorprendidos. Con el nombre del barco y el registro, la policía pudo rastrear al dueño. El barco era el Cass 2 y Des Batten lo había comprado apenas 10 meses antes. Des tenía 2 hijos y era de Perth, Australia Occidental. Apenas 4 días antes, Des y su mejor amigo, Peter Tunstead, y el hermano de Peter, Jimmy, se preparaban para la aventura de sus vidas. Planeaban navegar alrededor de Australia, desde Queensland, en la costa este, hasta reencontrarse con sus familias en Perth, en la costa oeste. Era un viaje de 5.500 kilómetros. Se descartaron las tormentas y las olas gigantes como causales. ¿Qué se llevó a los tripulantes del barco? Aunque parezca extraño, el Cass 2 es parte de una larga lista de barcos fantasmas encontrados en alta mar. Uno de los más famosos es el Mary Celeste. En 1872 apareció navegando en el océano en perfectas condiciones, con toda la carga intacta, pero ninguno de los 10 tripulantes apareció a bordo. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué les pasó. ¿Qué hizo que el Cass 2 sea un Mary Celeste moderno? A pocas horas de encontrar el barco y de investigarlo en detalle en busca de Des, Peter y Jimmy, no hallaron ningún rastro de ellos. Después de 7 días, la búsqueda llegó a su fin. Y sin haber encontrado los cuerpos en el mar, la policía realiza una investigación forense del barco para ver si encuentra pistas sobre qué pudo haberles pasado. Durante la investigación, la policía encontró un video casero a bordo. Jimmy Tunstead lo filmó a las 10:05 am de la mañana en que desaparecieron. Aparecen Peter Tunstead pescando en la parte posterior del barco y Des Batten en el timón. Ninguno de los dos tenía chalecos salvavidas y el motor estaba apagado porque estaban usando las velas. 25 minutos después, algo le sucedió a estos hombres. El primer indicio de que algo andaba mal en el Cass 2 fue el sistema de GPS del barco. Durante la investigación, la policía descubrió que a las 10:30 am del 15 de abril, el barco se alejó de la ruta planeada de manera brusca. Los investigadores creen que ese fue el momento en que algo les pasó a los 3 hombres. Según esa información y lo que se ve en el video casero, el forense ideó una explicación posible sobre el destino de los hombres. Sugirió que la línea de pesca de Peter se enganchó y que al intentar liberarla, cayó al agua. Según la familia de Des, Peter no era buen nadador. Luego, el forense sugirió que su hermano Jimmy, un buen nadador, se arrojó a ayudarlo. Des quedó solo en el barco. El forense dijo que encendió el motor y se acercó al salvavidas. Supone esto porque el barco apareció con el motor encendido y la taza de café de Des junto al salvavidas. El informe sugirió un cambio de dirección en el viento que pudo haber girado la botavara y golpeado a Des en la espalda, lo que lo habría arrojado al agua. Los 3 hombres se quedaron en el agua y el barco siguió navegando.
Los buenos nadadores hubieran intentado nadar para llegar al barco, sí, pero no tenían esperanzas porque el barco quizás navegaba más de 5 nudos y uno no puede nadar tan rápido. Es probable que se hayan ahogado. El forense concluyó que fue un trágico accidente. Ron Knott vende barcos y tiene más de 30 años de experiencia navegando. Cuando reparó y revendió el CAS 2 para la familia, sintió un interés personal por la tragedia y no concuerda con el informe forense. Debe ser un navegante experimentado, pero en mi opinión, yo creo que ellos estaban navegando en condiciones bastante calmas. Si Des era un navegante con experiencia, ¿por qué no le arrojó el salvavidas a su amigo de inmediato? El hecho de que no les haya arrojado el salvavidas indicaría que pudo haber habido algo más que le pareció importante y que le habría llamado la atención y lo habría distraído. El forense sugirió que cuando Des se disponía a arrojar el salvavidas, la botavara lo golpeó y lo arrojó al agua. Pero según su familia, Des tripuló barcos casi toda su vida. ¿De qué manera se comporta la botavara y dónde colocarse para estar seguro? Era algo casi innato en él. Des debe de haber estado lejos de la botavara y me parece poco probable que lo hubiera golpeado. Algunos familiares de los desaparecidos tampoco concuerdan con el forense. Para ellos, el caso sigue abierto y sin resolverse. Pero ninguno ha hecho públicas sus dudas, ni ha hablado de la desaparición desde el informe. Pero si Ron y los familiares tienen razón, y la teoría del forense es poco probable, entonces, ¿qué le pasó a la tripulación del CAS 2?